Amén, hermanos. Como decía el hermano Rodrigo, hubo alguna dificultad técnica, pero gracias al Señor que podemos estar nuevamente con el ejemplo de Jeremías, ¿cierto? Como él en algún momento quiso detenerse, pensó en ya no hablar más de la palabra del Señor, en no seguir más cumpliendo el ministerio que el Señor le había dado, pero él, ¿cierto? Decía que él no podía, dice, voy a leerle nuevamente ese versículo, cuando él dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Amén. Y cuando nosotros, cierto, pensamos que, y recordamos las palabras del apóstol, cuando dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, desnudez, espada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Y en eso el Señor, hermanos, nos ayuda. El mismo Señor, ¿cierto? Nos prometió y nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 11, 28, 29. Y vemos cierto también como el salmista en Salmo 55 decía lo mismo, decía, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Tenemos esta promesa, hermanos, que el Señor en nuestras aflicciones, en nuestras angustias, en nuestras dificultades, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la fuerza, Él va a ser, ¿cierto?, quien va a sostener la carga por nosotros, amén. Y siguiendo, hermanos, con este trozo, este párrafo que hemos leído en el capítulo 119, en el versículo 154, la parte B, dice, vivifícame con tu palabra. Y decíamos, ¿cierto?, que el único medio que Dios utiliza para vivificar al hombre, para darle vigor, para darle vida al creyente, es la palabra del Señor. No hay otro medio, hermanos. Es la palabra la que nos vivifica. Y sabemos, ¿cierto?, que en última instancia la palabra, ¿quién es? Sino Cristo Jesús, que es el verbo hecho carne. La palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha hombre. Amén. Luego, hermanos, en el versículo 155, y aquí, hermanos, el salmista ahora vuelve su mirada hacia los impíos, hacia los enemigos, hacia los que lo perseguían, y ve, cierto, que ellos están lejos de la salvación, que ellos van camino a la perdición, que ellos van rumbo a la destrucción. ¿Y por qué razón, hermanos? Por no buscar los estatutos de Dios, por no buscar la voluntad de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Sabemos que esa palabra hoy día, ¿cierto?, tiene nombre, tiene forma de hombre. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra encarnada. Y quienes rechazan a Cristo, sabemos que no tienen salvación para sus vidas. La palabra, hermanos, no es un manual de moral o no tiene como propósito enseñarnos filosofía o enseñarnos doctrinas, ni tampoco contarnos historias. La palabra de Dios tiene como propósito fundamental llevarnos a Cristo. La palabra de Dios tiene como propósito esencial revelarnos a Cristo. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas. Amén. Si no predicamos, hermanos, a Cristo, si no predicamos el Evangelio en su pureza, que es Cristo Jesús, entonces tengamos la seguridad, hermanos, que estamos alejando a las almas de la salvación. Si predicamos cualquier otra cosa que no sea Cristo, podemos, hermanos, decir que estamos siendo cómplices con la perdición de los hombres, porque la única salvación es buscar
los estatutos de Dios, buscar la palabra de Dios, buscar en definitiva a Cristo, amén. Cristo es la salvación. Y ahora, hermanos, en el versículo 156, vemos cómo se refugia el salmista. Dice en el versículo 156, dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Por segunda vez, el salmista pide ser vivificado. Antes, cierto, pidió ser vivificado por la palabra, ahora conforme a los juicios de Dios. Y aquí, hermanos, tengamos presente que cuando el salmista pide ser vivificado, cuando el salmista pide vida, en definitiva, no está hablando de la salvación, porque esa salvación ya está ganada en Cristo. Está hablando de algo, cierto, que es atingente a nuestra vida cotidiana, porque aunque ya somos salvos en Cristo, a través de nuestro caminar, una y otra vez, nuestra vida espiritual sufre, nuestra vida espiritual se debilita, mengua, y necesitamos ser vivificados por el Señor. Y esa es la razón por la cual él pedía, ¿cierto? El salmista pedía, vivifícame conforme a tu juicio, vivifícame con tu palabra. Y aquí en este versículo vemos, ¿cierto?, que el salmista hace un énfasis en la misericordia de Dios. Dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, muchas. En el Salmo 79, versículo 8, podemos ver cómo Asaf también reconocía la misericordia de Dios, diciendo estas palabras, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Hoy día, cierto, muchos están abatidos, muchos están sufriendo, están en aflicción. Como dije en un comienzo, las aflicciones, todos vamos a ser víctimas de ellos, impíos y creyentes. Y hoy día es un tiempo en el cual todos estamos viviendo aflicciones. Pero en medio de esas aflicciones, hermanos, la misericordia de Dios son muchas. ¿Qué significa misericordia? Etimológicamente, la misericordia de Dios dice relación con la compasión de Dios volcada en su gracia para con sus hijos. Y debemos recordar